Sí, excelente día para todos, queridos amigos, hermanos. Perdón por la interrupción que nos había caído el sistema pues, de- del internet y de audio. Así es que estamos una vez más. Vamos a chequear pues, ahora sí nuestro audio. Bueno, vamos a esperar que ahora sí sea. Vamos a compartir pantalla. Bien, queremos compartir pues Esencia, Dios no es esencia, es título, ¿verdad? y Bueno, gente, mira, de iniciar pues tenemos dos apologistas. Tenemos un trinitario y un mormón, a los cuales pues, los mormones ellos mismos se autodeclaran pues triteístas, que ellos creen en tres dioses. Entonces vamos a escuchar pues a Gustavo García. Él es un expositor trinitario, el cual pues es enemigo número uno de la unicidad de Dios. Este señor pues nos pasa atacando a nosotros día y noche, que somos herejes, que nuestra doctrina es del diablo, que nosotros pues no tenemos Biblia para explicar ningún texto de la Biblia. Entonces queremos ver pues cómo él va a responder a esta pregunta pues con su doctrina. Entonces usted va a ver pues cómo este señor Gustavo García es un enemigo pues declarado de la unicidad de Dios. Siempre que él habla con alguno de nosotros, pues siempre nos trata pues de estiércol, de demonios, herejes, sabelianos, modalistas, sino, total pues un montón de sobrenombres, pues, pero vamos a escucharlo a él a, ante esta pregunta pues que el amigo pues mormón le va a hacer. Y yo quiero pues que usted escuche la respuesta que él va a dar, porque él la va a dar desde un mundo unicitario. O sea, si él no le explica, pues en la unicidad de Dios no puede. Estos textos no tienen explicación bajo otro contexto ni concepto. Desde el mundo unicitario tiene que responder, y entonces él va a hacer pues la respuesta de él pues como que fuera un unicitario, pero no lo es. Entonces el amigo mormón le está diciendo de que él es unicitario, pero tanto el que está exponiendo, que es un mormón, conoce tanto pues a Gustavo como nosotros lo conocemos a él en este mundo pues de la apología. Así es que yo quiero que escuche usted y después vamos a hacer nosotros pues nuestra oponencia pues ante dando respuesta a este video y algunas dudas pues en el mundo trinitario, en el mundo unitario y algunas dudas también en el mundo unicitario, pues muchos hermanos no, tal vez no pueden explicar desde el punto bíblico este concepto. Entonces vamos a escuchar y después nosotros vamos a hacer pues un estudio acerca de todo esto. Escuche nada más. ya que Dios es un título, no esencia, Dios no es esencia, es título, ¿verdad?
Dios fuerte es esencia. Esencia fuerte, no, ¿verdad? Vamos a ocupar la terminología correcta. Entonces, su nombre será Dios fuerte, no puede ser esencia fuerte, ¿verdad que no? Vamos a ocupar la terminología como es. Dios es un título que le pertenece a alguien que tiene atributos divinos. Bien, cuando Tomás le dice a su Dios que lo tiene de frente, el Dios de Tomás lo está viendo, Tomás le dice a su Dios, Dios mío y Señor mío. Ese Dios de Tomás, escucha, no te estoy preguntando por esencia, sino por el ser que posee el título. El Dios de Tomás, que es visible, el Dios visible de Tomás, es el mismo Dios invisible que nadie ha visto. Escucha, el Dios visible de Tomás es el mismo Dios invisible que nadie ha visto ni puede ver. Sí, no y por qué. Es el mismo Dios, es el mismo Dios, porque yo no creo en varios dioses. Eso eres tú, que tú crees en varios seres, varios dioses. Es el mismo Dios. Porque aquí Jesús, sí, ríete. Yo sé que tú eres triteísta. Es el mismo Dios. Yo no puedo decir que otro Dios. Es una locura que yo vaya a decir otro Dios. Octavio, ríete. Yo creo que ni Daniel ni ninguno aquí, hermano Daniel, ¿verdad? Tú vas a decir que otro Dios. Es el mismo Dios. Hay una diferencia. La diferencia es que uno es visible y otro no es visible. ¿Quién es el visible? El Hijo de Dios, porque se dio a conocer. ¿Quién es el invisible? No me interrumpa, no me interrumpa, no me interrumpa, por favor. Respeten el tiempo. ¿Cuál es el invisible? El que nunca nadie lo vio, ningún hombre. 1 Timoteo 6:16. Que ningún hombre lo vio. ¿Quién es ese invisible? El mismo que dijo Jesús, que nunca nadie ha visto el aspecto físico, Juan 5:37. ¿Quién es ese invisible? El que no tiene sombra de variación, sombra, como un árbol que da sombra. ¿Quién es invisible? El mismo que a Dios nadie lo vio jamás, Juan 1:18. ¿Quién es el visible? El que vieron los apóstoles, el que se le presentó en teofanía a Josué, a Abraham, a Moisés, a la Manoa. Ese es el visible. Pero de que hay un Dios, solamente hay un Dios. Yo no puedo decir que hay dos dioses. Es una locura. Solamente hay un Dios. Y 1 Timoteo, 1 Corintios 8:6 lo confirma. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, no hay dos dioses. Y ese único Dios lo conforma el Padre y su Hijo. Un Padre que procede todas las cosas y un Hijo que es el medio para que se den todas las cosas. No hay dos dioses, Octavio. ¿Eso lo crees tú? El visible y el invisible, sí, hay distinción, pero un único Dios. Adelante. Dale, Octavio. Mira bien, gente. Tu micrófono. Tú dijiste que hay un Dios invisible y hay otro que es Dios visible. Dios invisible, ¿quién es? A ver, sí, a ver, entendí bien. Dios invisible, ¿quién es? ¿El Hijo? ¿O es el Padre? El Padre, ¿verdad? Dios invisible, el Padre. ¿Quién es el Dios visible? El Hijo. Si yo te pregunto, ¿el Padre es el mismo Hijo? Tú me dices, no. El Padre no es el mismo Hijo. Pero resulta que tú tienes aquí, Dios invisible es el mismo Dios visible. El Dios invisible es el mismo Dios visible. ¿No te das cuenta que eres unicitario? Dijiste, el Dios invisible es el mismo Dios visible, sustituyendo títulos. Sustituyendo títulos. El Padre es el mismo Hijo. Eso es lo que dijiste. Dijiste que aquel Dios invisible que es el Padre es el mismo Dios invisible que es el Hijo, siendo el Padre el mismo Hijo. Eso es lo que tú tienes. Eres unicitario. Todos ustedes son unicitarios. Solamente que ustedes le llaman personas a lo que los otros le llaman manifestaciones. Nada más.
Pero ustedes son la misma cosa. La misma cosa son. Ustedes y los unicitarios son uno. Son lo mismo. Pero usted confesó hoy que el Dios invisible, que es el Padre, es el mismo Dios invisible que el Hijo. ¿Cuándo te bautizamos? Yo les dije a ustedes que Gustavo, con un triteísta, tiene dos opciones: ser unicitario. Dale, Octavio. Bueno, gente, mira. Bien. Ya escuchamos pues las declaraciones. Vamos a escuchar nosotros pues, lo que se dijo. Ahora vamos a hacer nuestro análisis. Bien, la pregunta es, ¿Dios ha sido visto o no fue visto? De acuerdo a la escritura, ¿no? Bien, vamos a leer pues Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Vamos a leer en la Reina Valera 1960. Dice el apóstol Pablo, en primer lugar, está exponiendo de que a Dios nadie lo ha visto, de acuerdo con Juan capítulo 1, verso 18. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esto es lo que el apóstol Pablo está exponiendo, pues, el cual dice pues que nadie, absolutamente nadie, pues, ha podido ver ni puede ver. Entonces, bajo esto, bajo este dilema o bajo esta presentación del apóstol Pablo, vamos a leer también Juan capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. Ahora vamos a presentar en el Antiguo Testamento, vamos a presentar, vamos a traer a Daniel y vamos a traer también el apóstol Juan, el cual está diciendo que a Dios nadie lo ha visto, pero vamos a ver que el apóstol Juan está diciendo que sí vio a Dios. Entonces la Biblia no se puede contradecir. Las palabras del apóstol Pablo pues no se pueden contradecir porque irían en contra de su doctrina. Entonces vamos a analizar, vamos a leer, vamos a traer aquí pues a Daniel capítulo 7, verso 9, como primer texto. Entonces vamos a observar, primeramente que queremos ver el audio. Saludos, bendiciones a todos por los que se están conectando. Bienvenidos. Esta es la Unicidad de Dios, nuestro canal de YouTube. Y Miguel Castro, pues como Facebook. Gracias a todos pues, por su
buenos deseos. Bien, tenemos aquí a Daniel, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces estamos viendo a Daniel que está no solamente viendo, sino que tiene tiempo para describir a Dios. Entonces recordemos que ya leímos dos textos que dicen que a Dios nadie le puede ver. Eso es lo que la escritura dice. Ahora presentamos a Juan y le vamos a preguntar a Juan qué es lo que él vio. Dice que fue llevado en el espíritu, en el versículo 2. Cuando llegamos al versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Apocalipsis 4:3. En contexto también, pues lo que dice Ezequiel capítulo 1, verso 26, que dice que el profeta Daniel, Ezequiel, ve también un trono y en ese trono había alguien como semejanza de hombre. Entonces está viendo. Entonces vamos a analizar por qué es que tanto el apóstol Pablo y Juan dicen de que a Dios nadie le puede ver. Vamos a leer dos textos apegados. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos capítulo 13, verso 32. Juan capítulo 21 dice, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bendito sea el Señor por su palabra, que nos ayude y nos dé revelación para poder explicar estos textos y no caer pues en una contradicción. Esperamos la guianza del Espíritu Santo, el cual pues nos ayuda y nos guía y nos da entendimiento para hablar al pueblo del Señor y poder exponer pues bajo su palabra bendita, pues, porque el apóstol Pablo y Juan dicen de que a Dios no se puede ver, pero tanto pues Daniel, Ezequiel, y vamos a traer también pues a Moisés, que es el actor de todo esto. Entonces vamos a ver qué nos dice la escritura, que bendito sea el Señor por su palabra, que nos revela para poder entender lo que Él quiere transmitir a su pueblo. Bien, antes de traer pues, algunos trinitarios que nos van a ayudar a la complementación de la discernión o la diserción o lo que vamos a exponer o lo de la plática que traemos en contexto pues, a la exposición del apóstol Pablo y de Juan. Vamos a ir nuevamente al Antiguo Testamento y vamos a leer pues el libro de Éxodo capítulo 33 verso 20. Recuerde que aquí tenemos algo también que
mirar y qué hablar. El apologista, pues, trinitario, dijo de que tanto como a Manoa, que es el padre de Sansón, Abraham, a muchos, pues, que a Jacob se le apareció una teofanía. Esta teofanía, pues, para el mundo trinitario, como el ángel de Jehová, es la segunda persona de la Trinidad. Ellos creen que este es nuestro Señor Jesucristo, pero que no era el Padre. Entonces vamos a ver qué dice el ángel de Jehová. Entonces vamos a ver si es cierto que el mundo trinitario tiene razón o el mundo unicitario o la doctrina unicitaria, pues estamos apegados a la escritura. Recuerde que el mormón es declarado triteísta, ellos creen en tres dioses. Ellos lo declaran abiertamente de que son tres dioses, no son personas. Para nosotros los unicitarios, pues, son manifestaciones del mismo Dios. Así es que vamos a explicarlo también, pues, porque no solamente podemos decir de que Dios se manifestó en esto, que Dios se manifestó en lo otro, si no lo comprobamos a través de la escritura. Antes de entrar en lleno, pues quiero hacerle un recorrido a través del mundo antiguo. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar al otro lado del río, Dios, el invisible, dice que le presentó en una llama de fuego para que los egipcios no pudieran, pues, cruzar, y esto les daba tiempo, pues, para que el pueblo de Israel pasara por entre medio de las aguas. También dice la escritura, pues, de que por el desierto Dios se hacía una columna de nube en el día para poder, pues, llevar al pueblo bajo esa sombra. Y por las noches dice que se hacía una columna de fuego. Todas estas, pues, son teofanías, son las formas como el Dios invisible se hacía presente para que el ojo humano, digámoslo así, para que el hombre pudiera ver lo que Dios hacía o en la forma que Dios se presentaba. Bien, vamos a leer primeramente aquí, pues, Éxodo capítulo 33, verso 20. Dijo, jamás no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y viva. Le dice Jehová a Moisés. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y viva. Cuando leemos Éxodo capítulo 3, verso 2, al cual el mundo trinitario cree que es la segunda persona de la una Trinidad, entonces vamos a ver que el ángel de Jehová se presenta y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es la visión de Moisés. Y por esa causa, por esa razón, Moisés decide subir al monte Sinaí, donde dice que estaba la gloria de Dios. Entonces, Moisés dice, iré y veré por qué causa o razón esta zarza no se consume. Ahora, ¿cuánto tiempo tenía Moisés de estar observando el fuego? Tuvo que haber tenido, pues, lo suficiente o el tiempo suficiente para decretar y declarar de que esa zarza no se había consumido a causa de que había fuego. Entonces, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, siguiendo el contexto de Éxodo capítulo 3, verso 2, verso 3, verso 4, que es el ángel de Jehová quien está sosteniendo una plática con Moisés. Y dice, y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, cuando llegamos a Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19, dice, entonces le dijo, oye pues palabra de Jehová. Está hablando, está decretándole. Y le dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Está declarando de que sí vio a Jehová. Pero recuerde que la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto. Isaías en el capítulo 1 también dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está decretando de que sí vio. Entonces vamos a ver de qué forma o en qué forma fue que estos hombres están declarando ver a Jehová, al cual nosotros decimos que es el Dios invisible. Ahora viene palabra de Jehová y dice, cara a cara hablaré con él. Está hablando que va a hablar con Moisés. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Números capítulo 12, verso 8. Dice, vamos a Apocalipsis capítulo 1, en el verso 3, verso 1 y verso 3. Vamos a leer y dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que es lo que vio el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 26 y 28, usted lo puede leer en su Biblia. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Esta es la visión de Daniel en el capítulo 7 y en el versículo 9. Es lo que leímos al principio. El anciano de Villa. Según el mundo trinitario, pues este es el Padre. Juan está declarando también de que vio lo mismo que vio el profeta Daniel en el capítulo 7, está declarando, pues en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y verso 3, también Juan está declarando de que esto es lo mismo que él vio, ha pegado a la visión tanto de Daniel como el apóstol Juan. Es lo que la Biblia nos dice. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 dice, y la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. La misma visión del profeta Daniel. También el apóstol Juan está declarando que es lo mismo que él ve, y este es el Padre. Bien, lo que yo te decía al principio, Daniel capítulo 1, verso 26, ahora el profeta Ezequiel va a declarar algo y dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura que parecía de hombre sentado, uno. Apocalipsis capítulo 4, verso 2 dice, y luego yo fui en espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Esto es lo que declaran tanto Moisés. Ahora, vamos a ver por qué o en qué forma fue que vieron. Y vamos a invitar pues, a algunos amigos trinitarios, apologistas, eruditos, bibliólogos, escatólogos,
como usted le quiera nombrar, ¿no? Y vamos a ver de qué forma, pues ellos nos van a ayudar a nosotros, a lo que yo estoy explicando, ¿no? A ver, pues, en qué forma fue que vieron al Dios invisible. Pero Pablo está decretando o declarando de que a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Juan también declara en el capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie lo ha visto ni puede ver. No hay contradicción. La Biblia pues se complementa. Entonces vamos a ver de qué forma se complementa. Carta a los Efesios de Ignacio de Antioquía. Dice: aguarda al que está por encima de toda contingencia, al intemporal, al invisible, al que se hizo visible por nosotros, al impalpable, al impasible, al que se hizo pasible por nosotros, al que por nosotros soportó todas las maneras, y esto dijo Ignacio de Antioquía. Dice que soportó todo. Dice, toda la encarnación de Dios en Jesús el Cristo, como un acto de amor hacia la humanidad, enfatizando que el Dios invisible se hizo visible por amor a nosotros. Fue lo que decretó Ignacio de Antioquía allá por el año 107 después de Cristo. Tenemos pues también aquí una evidencia pues muy bonita. La Biblia de Cambridge para las escuelas y universidades. Ahora dice, Números capítulo 12, verso 8. Las versiones sugieren que quizás podría significar en apariencia, es decir, una manifestación personal y no de acertijos, como una referencia a las enigmáticas declaraciones de los oráculos. Estamos entrando, pues, porque esto nos van a dar, pues, también la razón a la doctrina unicitaria, los cuales decimos de que Jesucristo es el Dios invisible del antiguo pacto, el cual formó o tomó forma de hombre de acuerdo con Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice que Dios fue manifestado en carne. Si estamos hablando de una manifestación, entonces, ¿cuál es la manifestación del Dios invisible? Si el Dios invisible nadie lo ha podido ver y ahora nosotros vamos a palpar a este mismo Dios en una forma visible, es debido a la manifestación que Él toma. No es otra persona, es el mismo ser que viene ahora a existir en una nueva forma, como un hombre. No es que Dios se metió en un hombre, porque entonces tendríamos que hablar de un envase al cual usted le puede poner refresco o agua o llenarlo de algo cuyo esto pues es un envase nada más. Entonces no es la forma como la Biblia lo está presentando. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, una nueva forma de existir del Dios invisible sin dejar de ser el Dios invisible. Ahora está en una forma corporal, una forma visible, para que usted y yo pudiéramos ver a ese Dios invisible de una forma palpable. Y esto lo vamos a ver. Las notas de Albert sobre la Biblia, Números capítulo 1, verso 8, declara él y dice, boca a boca, como nosotros leímos, cara a cara, como dijo Jehová que hablaría con Moisés, y no por acertijos ni nada por el estilo. Dice, boca a boca, es decir, la intervención de ninguna tercera persona o cosa incluso. Aparentemente Moisés recibió la palabra de Dios directamente de él. ¿De quién?
de Jehová, el cual está hablando con él. Y dice que era el ángel de Jehová. Dice, y claramente no a través de sueños ni visiones. Esto es concerniente lo que el apóstol Daniel, lo que el profeta Daniel y el apóstol Juan están decretando en una visión, están viendo al Dios invisible, pero lo están viendo a través de una visión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo está decretando que dice que a Dios nadie lo ha visto, ni lo puede ver, y a eso nosotros decimos amén. Dice que nadie puede ver este Dios, porque es un espíritu. A un espíritu no se puede ver, no se puede palpar. Entonces, vamos a ver qué declara, pues, este erudito. Usted lo puede buscar a través del internet, estoy dejando aquí también las notas. Se llama Notas de Albert Barnes. Dice, Moisés recibió la palabra de Dios directamente de él y claramente, no a través de sueños, ni visiones, ni parábolas, ni dichos oscuros o cosas por el estilo. Ezequiel también dice que vio en visión a Jehová y dice que lo veía como un hombre, una forma humana. Dice, él verá la semejanza del Señor, pero entre comillas, erudito, trinitario, dice, pero, pone un pero, y ahora él va a dar el significado o cómo lo interpreta o cómo lo interpretaba. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás, de acuerdo con Juan capítulo 1, verso 18. Dice, compare primera de Timoteo 6:16, que es lo que leímos al principio, de que el apóstol Pablo está decretando de que al invisible, al inmortal, el que habita en luz inaccesible, al cual nadie ha podido ver, es lo que también Albert está trayendo y está dando el significado. Y dice, y especialmente Éxodo capítulo 33, verso 20, que es lo que leímos. Dice, por tanto, no fue la visión beatífica, la esencia desvelada de la deidad, lo que Moisés vio. O sea, que no vio la deidad de Dios. Este hombre lo declara tal como lo hemos dicho nosotros al principio, de acuerdo con la escritura, no nuestra propia interpretación. Dice, por lo tanto, no fue la visión beatífica ni la esencia desvelada de la deidad lo que Moisés vio. Por un lado, dice, tampoco fue por otro lado una mera representación emblemática, como Ezequiel capítulo 1, verso 26, Daniel 7:9. O un ángel enviado como mensajero. Era la deidad misma, manifestándose para ser reconocible al ojo mortal. Esto es lo que Jesús, hablando con Felipe le pregunta y le dice, muéstranos al Padre y nosotros vamos a creer. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo que el Señor Jesucristo está decretando, está declarando. Le está diciendo a Felipe y a los demás apóstoles, yo soy ese mismo, pero que ahora ustedes me pueden ver. Esto es la decisión por la cual el Dios invisible tomó a bien manifestarse de la forma visible, el cual el ojo mortal o el ojo del hombre, el ojo humano pudiera ver. Porque a Dios nadie le ha podido ver, dice la Escritura, de acuerdo con el apóstol Pablo y con Juan, a lo cual también nosotros decimos amén, porque a Dios nadie le puede ver. No puede resistir un humano ver la deidad de Dios.
de acuerdo pues con este erudito, Barney, el cual me está diciendo, o dice, pues al mundo unitario, es verdad, lo que ustedes están diciendo está correcto. Y este es una prueba a la cual nosotros le llamamos enemiga. ¿Por qué? No es que seamos enemigos, sino que el mundo trinitario ha llevado la contraria al mundo unitario por años, por siglos. Entonces ellos, mientras declaran a Jesucristo como la forma visible del Dios invisible, ellos dicen que es una segunda persona de una Trinidad, a lo cual, honestamente, cuando nosotros, el mundo pentecostal o la doctrina unicitaria, pregunta al mundo trinitario cuál es su doctrina, ellos dicen un Dios que subsiste en tres personas divinas y distintas. Cuando nosotros indagamos y profundizamos, por ejemplo, yo le puedo poner Primera de Juan 5:20. Dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando nosotros le decimos al mundo trinitario, de acuerdo a la expresión de Juan, en la epístola primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20, esta persona Dios para el mundo trinitario es el mismo, pues, de Primera de Corintios 8:6, dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Es el mismo Dios y ellos dicen, no, no es el mismo. Entonces, por lo cual, por lo concerniente, amigo querido trinitario, tú estás teniendo dos dioses. Un Dios hijo, que la Biblia no menciona por ningún lado, ni un hijo Dios eterno. De acuerdo con Isaías capítulo 9, verso 6, dice que este niño que nacería, también apegado a la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14, dice Emmanuel, Dios con nosotros, este es el niño. Entonces, cuando nosotros decretamos de que este niño que nació es Jesús, es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es la manifestación del Dios invisible, pero para el mundo trinitario es la segunda persona de una Trinidad. Pero la Biblia no te menciona persona, ni segunda, ni tercera persona. Te está diciendo, pues, que este Dios, que es invisible, vino a tomar forma corporal como un hombre, un humano, sin dejar de ser el Dios invisible, trascendente tanto en el espíritu. ¿Por qué? Porque él no dejó de ser Dios y también era humano, era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Es lo que la escritura te está diciendo, las dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, ¿cómo lo aprecias tú desde ese punto? Dice la escritura que a Dios nadie le ha podido ver. Entonces, te estoy presentando la forma como este hombre que nos está dando la razón. Dice que Juan 1:18, que Éxodo 33:20, que 1 Timoteo 6:16, que Ezequiel capítulo 1, verso 26, que Daniel capítulo 7, verso 9, y todo por el estilo, todo aquel que haya dicho, que por ejemplo Abraham dice que vio a Jehová como un ángel, acompañado por dos ángeles más, los cuales agarraron camino a Sodoma y a Gomorra, lo cual el mundo trinitario cree de que ahí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la Biblia no dice eso, tiene que seguir leyendo todo el capítulo, porque dice que Jehová se quedó hablando con Abraham, mientras los dos ángeles tomaron camino a Sodoma y Gomorra. Entonces, el mundo trinitario, cuando ve esto apegado, por ejemplo, yo tengo muchos textos donde dice Padre e Hijo, dice, ahí hay una distinción de dos personas, no te está hablando, aunque hay una distinción, no está hablando de distinción de personas, sino de roles diferentes.
Esto es lo que la Escritura dice. Por eso yo en varias ocasiones anteriormente hice unos videos cuando dije de que tú no puedes separar al Hijo del Padre, ni al Padre del Hijo, porque es la misma persona o el mismo ser. No hay dos personas. Son roles diferentes del mismo Dios, actuando pues, tanto como Dios como hombre. El mismo Señor Jesucristo decretaba en el capítulo 14 de Juan, donde decía, el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Yo no hago nada por mí mismo. Es lo que decretaba Jesucristo, hablando como un hombre, porque acuérdese que como hombre dice que no podía ser elevado más que el Padre. Por eso él decía lo que el Padre o el Padre que mora en mí, él hace las cosas, pero al final, ¿quién hacía las cosas? Jesús. ¿Quién resucitó a Lázaro? Pues Jesús, pero él dice que fue el Padre. ¿Quién calmó la tempestad entre el mar cuando los apóstoles y el que caminó sobre las aguas del mar? Pues Jesús, pero él dice que las cosas que hacía él no las hacía él, sino el Padre. Esto nos conlleva pues, a lo que hoy traemos como tema de que a Dios nadie le ha visto, o la esencia, la deidad, o Dios como espíritu, nadie le ha podido ver. Siempre usó tanto una teofanía como una manifestación. Ahora bien, continuamos porque esto pues se pone interesante. Juan capítulo 8, 14, verso 8, lo que yo les estaba diciendo, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, sino conocer y visto. Dos palabras diferentes que está usando en el mismo contexto. Dice, y no me has conocido, de la palabra griega ginosco. Felipe, el que me ha visto, orao, a mí ha visto al Padre, orao, el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Está afirmando a Felipe. También vemos pues la afirmación de Tomás. Ahora estamos hablando de personas judías, no estamos hablando de salvadoreños, no estamos hablando de guatemaltecos, no estamos hablando de mexicanos ni nada por el estilo. Recuerde que el apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 8, en el verso 6, dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Y el mismo apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo 4, verso 6, dice que solo hay un Dios, del cual previene todas las cosas, y que somos por Él, en Él y por Él. Esto lo está decretando el apóstol Pablo. Y cuando nosotros leemos las cartas paulinas, vemos cómo presenta Pablo. Dice que hay un Dios, un solo Dios, y este es el Padre. Y que Jesucristo, hombre, es nuestro intercedor, o el que intercede por la humanidad. Hay que ver cómo el apóstol Pablo presenta la cristología. No podemos pues, confundir las expresiones que el apóstol Pablo hace. Aquí pues el apóstol Juan está diciendo, decreta que Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre. Pero cuando leemos allá, cuando Tomás le dice a Jesús, ya resucitado, ¿no? Señor mío y Dios mío. Algo otras versiones dice Dios mío y Señor mío, de la palabra curios. Algo otro que le llaman curios. Entonces estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo es que un israelita, un judío nato, cuántos dioses tenía un israelita si solamente tenía uno? Y lo está decretando el apóstol Pablo. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, uno. A nadie se le puede llamar Dios, solamente uno. Y este Dios
en representación al Padre, al único Dios. Pablo dice, al único que tiene inmortalidad, Dios, dejando por afuera las otras dos personas divinas para el mundo trinitario, los cuales dicen pues que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero están hablando de personas, entonces tienen tres dioses. Esto se le llama politeísmo, y esto la Biblia lo condena. Dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Te muestro otro ejemplo. Cuando Jesús le hablaba a los judíos, y Jesús les dijo que era el Hijo de Dios, entonces los judíos agarran piedra y quieren apedrear a Jesús. Le dijo, ¿por cuál de buenas obras o por cuál de todo lo que yo he hecho, que es bueno, me querés apedrear? Y los judíos le responden, le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino que tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces los judíos sí atendieron lo que Jesús estaba diciendo, que se estaba haciendo Dios. Y recuerde que un judío solamente tiene un Dios, y esto lo vamos a ver más adelante. Cuando el sumo sacerdote enfrenta a Jesús y lo entrevista y le dice, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Jesús le dice, lo soy. Y aquel hombre pues dice que rasca, porque hacerse hijo de Dios era hacerse Dios. Para los judíos, pues, cuando Jesús decía ser el Hijo de Dios, los judíos entendían. Entonces ellos decían, tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué? Porque para ellos pues solo existe un Dios. No existen dos dioses ni tres dioses. Entonces, eso es lo que decreta. Entonces, vamos a ver, Filipenses capítulo 2, verso 6 dice, el cual siendo forma de Dios o en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y aquí notamos nosotros pues la palabra hizo. Esto es para que usted lo busque en el Strong. Esto está en el 240. Dice, a Dios como cosa a qué aferrarse. Recuerde que Dios se manifestó en carne. Dice que Dios se hizo siervo. De acuerdo a Isaías, capítulo 43, en el verso 10, dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, el humano, el niño, el país. Dice, pero esto es para que creáis, entendáis y comprendáis que yo soy Él. Cuando tú lees Isaías capítulo 15, verso 14, verso 15, también te está diciendo, Isaías capítulo 42, el siervo, en donde dice, he aquí mi siervo, sobre el cual tengo contentamiento. Este es mi hijo amado. Y esto lo puedes notar tú, aunque para el mundo trinitario, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo se manifiestan las tres personas. Yo ya lo he demostrado que no quiere decir eso. Sin embargo, para el mundo trinitario persiste que son tres personas. Entonces, eres politeísta porque si tú dices que hay un Dios que subsiste en tres personas divinas y distintas, ahora la pregunta es, ¿qué es Dios para ti? ¿Es una persona o es un ser? Si Dios como ser puede hablar, puede actuar, puede intervenir, puede correlacionarse con el ser humano y todo lo demás, ¿para qué necesita otras tres personas? Ahora, si Dios es persona, ¿cómo es que subsiste en otras tres personas? Este Dios que es persona y aparte tiene tres personas divinas, entonces, ¿cuál es el Dios? Si este Dios existe en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú no estás repitiendo lo mismo que hay un Dios en tres personas. Entonces, si quitas este ser y tiene las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuál es el Dios que es el ser? ¿O cuál es el Dios que es persona? Tú vas a quedar loco con esos dilemas porque tu doctrina no tiene respuesta para eso.
no me vas a poder responder si yo te hago una pregunta. Si el día de mañana tú y yo estamos en una plática y yo te pregunto, amigo querido o hermano querido, para ti, en tu doctrina, Dios, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, ¿qué es para ti? ¿Es una persona o es un ser? Si tú me dices que es un ser y que este ser habla, este ser se comunica con el ser humano, este ser fue capaz de crear al hombre, este ser le dijo a Adán que el día que comiera de la fruta, que ese día moriría, que ese mismo ser dice que vistió a Adán y Eva con piel de animales. Si él podía hacer todo eso, lo que las otras tres personas hacen, entonces, ¿dónde están tus tres personas divinas? Si este ser puede hacer todo eso, lo que las otras tres personas hacen, entonces, si tú me dices que Dios es una persona, ¿cómo es posible de que Dios siendo persona esté en tres personas divinas y distintas? Esto es una contradicción. Medita en tu doctrina, medita en la escritura, pídele guianza al Señor y te va a aclarar todos estos puntos. Para el mundo unicitario, yo te digo con todo respeto, si tú me das un texto para desmenuzarlo todo y vamos a hacerle una exégesis a ese texto, para nosotros pues es muy fácil, porque lo que nosotros más tenemos es Biblia. Entonces, si tú me haces una pregunta, yo te aseguro que te la voy a responder apegada a la escritura. Ahora, si no te gusta, o puede ser que no te vaya a gustar mi respuesta, pero esa ya es otra cuestión. Pero si yo te hago una pregunta a ti, tú no me la vas a poder responder. Y si la respondes, la vas a responder mal. Y lo vas a hacer antibíblico, porque va a ser tu pensamiento, va a ser acerca de tu dogma, va a ser acerca de tu doctrina, va a ser acerca de lo que tú crees, una forma personal. Pero no te podrás ir por la escritura, porque entonces tendrías que darle la razón a la unicidad de Dios. Hechos capítulo 11, verso 17 dice, si Dios pues los concedió también el mismo, y se aparece nuevamente, don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Para que pudiese estorbar a Dios. La misma palabra, Filipenses capítulo 2, verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual, dice, a Dios como cosa que aferrarse. Esto lo vamos a ver más adelantito. Bien, en el comentario del púlpito, el número capítulo 12, del cual ya leímos en el Antiguo Testamento, dice, boca a boca, equivalente cara a cara. Éxodo capítulo 33, verso 11. Dice, ¿cuáles fueron los hechos exactos del caso? No es posible saberlo, apenas imaginarlo, pero las palabras parecen explicar un hablar familiar con una voz audible de parte de Dios, a diferencia de la voz interna audible al oído, con lo que habló en los profetas. Recuerda que Dios hablaba a través de los profetas, pero aquí está hablando con Moisés cara a cara. Hay un actuar, interactúan los dos, que es lo que debería hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo para el mundo trinitario, mostrarles un texto donde hay, por ello dice que la naturaleza no hablan, pero dice, yo quisiera de que el mundo trinitario me trajera un texto donde hay dos o tres personas interactuando, los tres, una plática formal, tal como Moisés lo hacía con Dios. Y aquí dice, porque Dios dijo a Moisés cara a cara. O sea, se están hablando, le dijo Moisés, si está el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y después le dice que lo iba a enviar a Egipto. Y Moisés le responde a este ser con el cual está hablando, le dice, pero si yo soy tardo al hablar, y le dice, no importa, yo te voy a usar.
y así dirás al faraón. Están interactuando los dos. Esto es lo que está comentando o lo que está diciendo pues este comentario, que por cierto creo que según la historia, a lo último que se ha indagado, que se llevó más de 30 años, creo yo, tomar entre todos 100 eruditos reunidos para dar solamente esta interpretación. Solo esto que te voy a leer dice que se tardaron más de 30 años, 100 eruditos trinitarios, y escucha lo que ellos dijeron. Te lo voy a leer y tú lo puedes buscar en el internet. Se llama el comentario del púlpito acerca de Números, capítulo 12, verso 8. Dice este comentario: boca a boca, equivalente cara a cara. Éxodo, capítulo 33, verso 11. ¿Cuáles fueron los hechos exactos del caso? No es posible saberlo, apenas imaginarlo. Pero las palabras parecen explicar un hablar familiar con una voz audible de parte de Dios, a diferencia de la voz interna, inaudible al oído con lo que habló a los profetas. La semejanza del Señor, dice, verá, no la naturaleza especial de Dios, que ningún hombre puede ver, sino una forma totalmente desconocida e imaginable para nosotros, en la que le agradó velar su gloria. ¿Quién? Dios. El motivo de esta alternación, sin duda, debe ubicarse y buscarse en un profundo celo por la gran verdad declarada en textos como Deuteronomio 4:15, Isaías 40:18, y luego Juan 1:18, primera de Timoteo 6:16, lo que nosotros hemos visto. Dice, pero la declaración en el texto es general y solo puede significar que Moisés habitualmente en su relación con Dios tenía ante sus ojos una manifestación visible que ayudó a esa relación, a la vez, dice, más terriblemente, más intencionalmente bendecida. Esto es lo que el mundo unicitario ha tratado de explicarte por siglos. No te dejes engañar, amigo querido. Estamos pues ya viviendo los últimos tiempos. Debemos de aceptar la Biblia tal como ella dice. No podemos quitar ni ponerle. Dios utilizó una forma diferente o una manifestación para hacerse visible a los ojos del ser humano. Y de esa misma forma el apóstol Pablo lo entendió cuando dijo que Dios se había manifestado en carne. La Biblia de Yuneman dice, sí, pues el igual don Dios les dio como también a nosotros creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo poderoso al observar a Dios? Es lo que vimos en el contexto anterior. La Biblia en la Colunga dice, si Dios pues les había otorgado igual don que a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme? La Biblia de Pablo Bexón dice, sí, pues Dios les dio igual don que a aquellos también como a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Hechos capítulo 15, verso 14, verso 15 dice que Dios visitó a los gentiles
por primera vez. El contexto está pegado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Y en otros casos decía, el que me envió conmigo está. Y le preguntaron los judíos, ¿dónde está tu Padre? Y dijo, si me conocieses a mí, conocerías al que me envió. ¿Tú lo entiendes? Yo sí entiendo lo que la Biblia está diciendo. Y le doy gracias al Señor. Porque Él te está diciendo de que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No pueden haber dos dioses. En el Antiguo Testamento, el Señor Jehová, en el capítulo 45, verso 23, dice que yo hago juramento por mí mismo. Y un juramento pues, del Señor no puede ser quebrantado. Ni una tilde, dice, ni una jota. No puede ser quebrantado, porque ya está escrito. Dice, ante mí se doblará toda rodilla. Cuando vemos Romanos capítulo 14, Filipenses capítulo 2:10, dice que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todo satanismo tiene que doblegarse ante el nombre de Jesucristo. Y tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Bien, vamos a leer la Biblia Castilla en el Nuevo Testamento. Dice, hablando de Filipenses capítulo 2, en contexto, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no trató de aferrarse al hecho de ser igual a Dios. La Biblia al día dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual Dios como algo a que aferrarse. La Nueva Versión Internacional, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Imagínese, este Dios tuvo que despojarse de su divinidad, de todo, y serse un ser humano, un hombre. Dice, porque la lengua griega, el verbo, incluye la facultad de pensar, distinta al órgano por el medio del cual la palabra se pronuncia. Pues unas veces el ser humano está callado y en reposo, y otras veces habla y actúa. No es lo mismo que Dios, dice. Dios, en cambio, siendo todo mente, todo verbo, todo espíritu, todo luz, siempre existente, idéntico o igual a sí mismo. En el 28:5 dice, en cambio Dios, como es todo mente y verbo, habla lo que piensa y piensa lo que habla. Su pensamiento es su verbo es su mente y su mente no es otra cosa que el Padre mismo. ¿Quién fue manifestado en carne? De acuerdo a Juan capítulo 1, para el mundo trinitario, dice que fue el verbo y el verbo es Jesucristo. Y después dicen ellos, alegan, pelean en la disensión que dice, Dios estaba frente a Dios. Entonces tú tienes dos dioses. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí se está diciendo Irineo de León en su carta cuarta sobre las herejías dice, en cambio Dios, como es todo mente y verbo, habla lo que piensa y piensa lo que habla. Su pensamiento es su verbo es su mente y su mente no es otra cosa que el Padre mismo. No hay persona. Te voy a leer
un poco también acerca de este hombre llamado Comodiano en el año 250 después de Cristo, a la mitad del siglo tercero. Dice, este Jesucristo es el Dios de la luz eterna. Este es el Espíritu de eternidad. Nadie puede verlo en su forma primaria, o sea, como espíritu. Cambia su forma según quiere mostrarse. Se ofrece visible a los ángeles en semejanza a su forma y se hace hombre para el hombre. Esto es lo que entendían antiguamente. De acuerdo pues con lo que hemos visto al apóstol Pablo, a Juan, a Moisés, hemos notado de que la manifestación visible del Dios invisible se llama Jesucristo. Este es el Dios eterno. El mismo Jesús decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. También Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses a mí, a mi Padre conocería. Creer en Dios, creer también en mí. El que no tiene a Dios, dice, el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, niega al Padre. Todos estos textos nos están dando a conocer que solamente existe un Dios y este Dios fue manifestado. No podemos hablar de Jesucristo hombre sino antes, no hablar de la manifestación gloriosa de nuestro Señor. De la forma visible como Él se manifestó para que nosotros podamos palpar o los hombres de aquel tiempo pudieran ver quien caminaba sobre ellos y con ellos era también el mismo Espíritu Santo, de acuerdo como lo dicta en el Juan capítulo 14, ha llegado pues al versículo 16 en delante, cuando Jesús dice, pues, vosotros ya le conocéis, en referencia al Espíritu Santo. Él decía, voy y vengo. Decía, vosotros ya le conocéis, porque mora con vosotros y morará en vosotros. Mateo capítulo 28, verso 20 dice, aquí, yo estaré con vosotros todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17 dice que el Señor es el Espíritu. Y también dice que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Pablo dice en el capítulo 9 de Romanos, en el verso 5, que de los patriarcas, o sea, de la carne vino Cristo, pero que también es Dios sobre todas las cosas. Pablo dice que sin embargo nosotros solo tenemos un Dios y este es el Padre. De acuerdo a todos los textos que hemos podido ver, también dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así es que, amigo querido, amigo amado, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú puedas tener guianza del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Ahora tendrás un texto tú donde la Biblia diga de que Dios son tres personas divinas y distintas. ¿Existe eso en la Escritura? ¿Existe el texto pues, que te hable de todo eso? ¿O es que tú vas a creer de acuerdo al apóstol Pablo, donde dice que sin embargo para nosotros solo hay un Dios y un Señor, el cual es nuestro Señor Jesucristo?
Y este Señor Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. Esto te lo está diciendo la Escritura. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 16, el apóstol Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pablo dice de que Jesucristo es el Dios Altísimo. Si tú lees la primera carta de Timoteo, capítulo 2, y todo el capítulo, y el capítulo 3, te está diciendo que Jesucristo pues es el Dios invisible, es el Dios pues todopoderoso, es todo lo concerniente al Antiguo Testamento, porque Jesús dijo, yo he venido a cumplir lo que está escrito de mí en los profetas, en los salmos y en la ley. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos le dijeron, apenas tiene 50 años. Y dice, conocer, y dijo, Abraham habló de que se gozaría y vería mi día. ¿Cuál día es? Amigo querido, te amamos, te respetamos, pero también pues, te pedimos de que te acerques verdaderamente al Señor Jesucristo. Dice que en Jesús estamos completos, no necesitamos más, no necesitamos nada porque Él lo es todo. Entonces, ¿dónde buscas tú a Dios? ¿En el Hijo o en otro lado? De acuerdo a la Escritura, pues el Hijo es el Padre y es el Espíritu Santo. ¿Por qué buscas en otro lado? Desde aquí, pues te deseamos un feliz día, Dios te guarde, Dios te bendiga, que el Señor prospere tu caminar, bendiga pues tu caminar, tu descansar, tu dormir y tu levantar. Que el Señor pues haga resplandecer su rostro en ti, de acuerdo a la Escritura. Búscalo en verdad, Dios te ama. Y mientras tengamos vida, hay esperanza. No estás lejos de la verdad. Solamente tienes que buscar al Señor conforme Él quiere que nosotros le conozcamos. Amigo querido, que Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias mil, por fuerte abrazo para ti. A los que nos van a ver, pues en diferido, que Dios los guarde, Dios les bendiga. Que nos ayude, pues, a entender su palabra. Que nos ayude a perseverar. Porque pronto viene, pues, el Señor Jesucristo por su iglesia. Y yo creo, pues, que tú ni yo no podemos ni queremos quedarnos cuando venga el anticristo en este mundo, pues nosotros ya no estaremos. Así es que deseamos pues lo mejor para ti, muchas bendiciones, Dios te guarde, buen provecho pues a los que desayunan, a los que almuerzan y a los que cenan, que Dios les guarde y nos veremos pues en nuestro próximo programa. Saludos, bendiciones a nuestros amigos del WhatsApp. Queremos pues invitarle a cada uno de ustedes que un día podamos unirnos pues, en una plática formal. Así es que deseamos pues a todos en general, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, que Dios les guarde. También estamos pues en nuestra www.tumble.com Miguel Castro. Estamos también pues a través de nuestro ministerio cristiano de parte de Jesús. También nos puede encontrar por ahí. Un saludo, un abrazo a todos. Dios les guarde.